vamos a hablar sobre literatura para extranjeros, aquel proyecto impar del que comentábamos al inicio de esta reunión SILPE 2022, la Biblioteca Básica, Literatura Brasileña y autores ganadores del Premio Camões. Para que recuerden, cuando se entregó la caja de la biblioteca al secretario de Comunicación y Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil por el secretario general de la OEI, que es la organización que se encuentra en la ejecución de este proyecto en elaboración, en cooperación con el Itamaraty. Entonces, ese proyecto de la biblioteca básica, para este proyecto quiero invitar a Alexandre Pilati. Él nos va a hablar desde su conocimiento, va a hablar de la importancia de este proyecto para nosotros. Buenas tardes. Alô, estão me ouvindo? Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer una vez más a la profesora Ana Laboriño y a todos los presentes por esta oportunidad de hablar un poco aquí sobre este proyecto de la Biblioteca Básica de Literatura Brasileña. Se trata de un proyecto que viene del Ministerio de Relaciones Exteriores. Soy profesor también de la Universidad de Brasilia y doy clases en este campo del portugués como segunda lengua también. La idea es que uniéramos los centros culturales brasileños con la biblioteca básica que pueda favorecer la enseñanza de la lengua en los diferentes espacios en donde llega esta acción del Itamaraty, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para esto, desarrollamos una biblioteca básica que tiene esa posibilidad de generar otras acciones de alcance semejante. Y quiero presentarles un poco en líneas generales, las líneas generales de este proyecto, como forma también de estimular otros diálogos y otros procesos semejantes a este. Así que voy a basarme en un ensayo que escribí, en un texto que escribí para estar en el tiempo previsto. Y quiero alcanzar básicamente tres aspectos. Un poco de la concepción de esta biblioteca. El segundo, hablar un poco de la estructura de esta biblioteca y de cómo fue diseñada y los posibles despliegues de esta biblioteca en otras acciones. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que entendemos como una biblioteca en este contexto de la enseñanza de lengua extranjera. Se conoce la metáfora del libro como un mundo, tanto como la del mundo como un libro. En la base de la concepción que cobra forma en esa figura de lenguaje, se piensa que lo ficcionalizado, lo escrito, se alimenta de la relación con el mundo en que vivimos nuestras experiencias como sujetos sociales. Se alimenta de la relación con el mundo en que vivimos nuestra vida misma plena. Y para esto se concluye que la experiencia de las letras y de la vida, aunque sea diferente, aunque se enmarque por este conocimiento mutuo. De la metáfora del libro como mundo, cuya ambición no invalida su carácter de verdad, se deriva otra metáfora un poco más modesta para referirnos a una biblioteca. Y si decimos
que una biblioteca como símbolo de una diversidad cultural, como resumen de una cultura, de una lengua, una nación, se asemeja más a un río. Creo que vale comenzar ese ejercicio pensando que por detrás de la aparente pasividad de los libros cerrados y que están en una estantería, descansan los componentes de la ficción y de la poesía. Sueños, procesos históricos, sentimientos, paisajes. Personajes cuya vida depende de la curiosidad, imaginación e inteligencia de los lectores. Por otro lado, la ficción y la poesía, que descansa en las bibliotecas, puede conferir mayor riqueza a la experiencia de los lectores porque son indisociables de la misma vida. A una biblioteca, el diccionario el diccionario se refiere como una colección de libros para definir una biblioteca. Una biblioteca debe ser concebida como un elenco de obras reunidas, pero no puede ser vista como un monolito. No hay inmovilidad o estos vocablos de la inmovilidad no coinciden con lo que es una biblioteca. Una biblioteca es un universo que tiene que ser entendido por los lectores como el reino de la dinámica, de la fluidez, porque los libros que allí habitan no son bloques petrificados. Una biblioteca con sus estanterías llenas de sueño nos lleva por varias rutas. Es un río con varios efluentes que se abren para muchos significados que por su vez están referidos de manera múltiple y cambiante a la existencia de los seres humanos. El lenguaje, la naturaleza, el otro, la trascendencia, la sociedad. El sentido de la existencia de las bibliotecas descansa en el que el lector quiere dar vida a lo que descansa en los libros cerrados. Una biblioteca cumple su función haciendo que los lectores quieran viajar por los afluentes de sentidos que se abren en las estanterías y desde ahí llegan a nuevos puertos, se arriesgan a cabotajes y a otras aventuras. Estos guiones, estas historias se vinculan entre otras obras y algunas que no están presentes en aquella reunión de libros y autores. El sentido de una biblioteca depende esencialmente de que a ella se llegue a partir de un proceso de constantes descubrimientos, interrogaciones y ejercicios de imaginación. El poeta Antonio Machado decía que el camino se hace al caminar. La biblioteca, por ende, es un río que se hace al navegar. La biblioteca es un nuevo río a cada navegar. La biblioteca es un destino materializado en el instante de la lectura. Es lo que da vida a lo que está en el papel, registrado como experiencia, resultado de un trabajo y de una imaginación de los hombres. La biblioteca es más que un lugar, es un llegar a ser, es como un río. Esa es nuestra concepción de biblioteca y ahora quiero pasar a la estructura de nuestra biblioteca. La biblioteca que se propone aquí reúne obras de la literatura brasileña de autores galardonados con el premio Camões. Estas obras con un apéndice que reúne títulos del angolano Jack y del portugués Fernando Pessoa. En cuanto al conjunto de obras de literatura brasileña, es interesante decir que se constituye en la elaboración de la propuesta curricular de la literatura brasileña en las unidades de enseñanza del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2019 para apoyar a los profesores de lengua y literatura brasileña en el extranjero con 100 obras representativas del patrimonio literario brasileño, cuyo nombre se llamó Estantería Básica de la Literatura Brasileña. Esas obras buscaban
llevar la experiencia de la literatura de Brasil hasta el siglo XXI. Su objetivo era alimentar las bibliotecas del Ministerio de Relaciones Exteriores del extranjero, buscando dar diversidad y expresar el patrimonio literario brasileño. A través de este conjunto de obras literarias y de referencia, se esperaba ser posible que los usuarios de las bibliotecas en el exterior pudieran alcanzar este panorama coherente de la producción literaria brasileña para fomentar el conocimiento, la discusión, la difusión y la repercusión de la literatura brasileña en los diferentes países en donde hay puestos de difusión del Ministerio de Exteriores de Brasil. Por esto se elabora esa biblioteca con un sesgo pedagógico, pensando en los estudiantes de portugués como lengua extranjera y los profesores de lengua portuguesa y literatura brasileña que trabajan en el extranjero. El lector ideal para esto entonces sería el extranjero interesado en la cultura e idioma de Brasil. El listado de obras de esta biblioteca básica de autores galardonados con el premio Camões es prácticamente el mismo que está en la propuesta curricular del 2019, con algunas excepciones que exigían algunas actualizaciones por cuestiones de stock de obras. Ese conjunto de 100 obras de literatura brasileña, a ese conjunto se agregó otros 22 títulos de obras galardonadas con el premio Camões, un título ONJAC y 3 títulos de Fernando Pessoa. Con estos 26 títulos, invitamos a que todos vean que la literatura brasileña establece diálogos internacionales a partir de la lengua brasileña y los países son testigos del enriquecimiento del idioma, con la peculiaridad de que allí está la lírica, el drama y la ficción como elementos indispensables de la expresión cultural de los pueblos. En la selección de las obras, algunos criterios fueron esenciales para orientar un proceso que es subjetivo. Entre tales criterios, que tiene por intención trabajar la totalidad de las diferentes lecturas, se destaca, y paso a presentar ahora cuáles fueron los criterios utilizados para la selección de estas obras. En el caso del listado de textos de literatura brasileña, los criterios fueron la vinculación de las obras en una perspectiva nacional, la facultad intrínseca de esas obras de despertar por sí solas interés en el lector extranjero, aprendiz o no del portugués, por el uso, sea por el uso estético de la lengua o por temas culturales o por la diversidad de la cultura brasileña, el vínculo de las obras a líneas de fuerzas temáticas y formales que caracterizan el proceso de formación de la literatura brasileña, los cuales testifican su vínculo con el proceso social. El conjunto de los textos elegidos con el premio Camões, los factores determinantes para ello fueron autores dentro de un arco temporal de vigencia del tema del año 89 a 2021, cuando termina la selección, la exclusión de autores brasileños que ya estaban contemplados en las 100 obras de la literatura brasileña y la consideración de obras dirigidas al público infantil e infanto-juvenil. En los dos casos, el criterio esencial fueron criterios esenciales, algunos elementos comunes. La definición del listado final de obras dependió entonces, tanto en el caso de los autores de literatura brasileña como los galardonados, dependió del criterio material y de la disponibilidad de ejemplares suficientes que podían ser adquiridos
en tiempo factible para el proyecto. Entonces, las obras de Fernando Pessoa entran también en ese conjunto por su importancia en la lengua portuguesa. Se trata entonces de un autor indispensable en una biblioteca básica que contemple la lengua portuguesa con obras disponibles en el mercado, lo que permite percibir a Fernando Pessoa como un autor universal que tiene su punto de vista también sobre la lengua portuguesa. La expansión de la tradición literaria también se une y ahí entra Jean-Jacques, destacando la fuerza universal de la palabra literario en nuestro idioma. Todas esas premisas fueron consideradas para la Biblioteca Básica de Literatura Brasileña y autores agraciados con el premio Camões con 8 espacios, 8 estanterías. La primera, de autores con textos críticos y teóricos, la segunda, Brasil Colônia, tercera, textos de la independencia a la Belle Époque, la cuarta contempla los modernistas de Brasil, la quinta contempla obras escritas después del modernismo hasta la redemocratización del país, la sexta con obras de la literatura brasileña contemporánea, la séptima obras de literatura infantil e infanto-juvenil y la octava con autores galardonados con el premio Camões, además de Jean-Jacques y Fernando Pessoa. Esa biblioteca entonces habla del carácter pluricéntrico de la lengua. Tiene que ver con las literaturas en portugués y en español, por ejemplo, como lenguas pluricéntricas. Esas literaturas afirman el derecho de los hablantes de esas lenguas de expresarse y ser interlocutores globales del arte y del pensamiento a partir de sus idiomas pluricéntricos, a partir de múltiples centros y comprendiendo las vidas que se reconocen a sí propias a partir de sus mismos idiomas. En las literaturas en lengua portuguesa y española se forja entonces una manera propia de pensar que se vincula a la historia y señala hacia la transformación. En este pensar y sentir propio está el aporte específico de lo que llamamos lengua literaria, considerada aquí como un idioma estético que quiere consolidarse como lengua patria y que acerca a los hablantes, autores y lectores y reordena los horizontes de expresión posible en las diferentes identidades culturales, concretando una experiencia de pluricentrismo que cabe a los países trabajar para fortalecer. En ese trabajo se destaca las acciones articuladas para consolidar las literaturas como integrantes de sistemas policulturales, con normas y variedades de la lengua a escala mundial, compartida por varios pueblos. Bajo esa perspectiva se puede recordar algunas consideraciones de Ángel Rama cuando habla de la Biblioteca Ayacucho como instrumento de integración cultural en América Latina. Rama decía que en una biblioteca desarrollada con los objetivos de la Ayacucho, el pasado no se recupera en función de un archivo muerto, sino un repositorio de energías vivas que sostienen, aclaran y justifican el proceso histórico. Así, una biblioteca, en primer lugar, nos puede ayudar a dar concretud a los elementos constituyentes de una historia común y puede ampliar la visibilidad y a pensar. El crítico uruguayo decía que publicar una biblioteca de la cultura latinoamericana significa desarrollar un discurso intelectual sobre la región. Pues uno de sus puntos centrales es el deseo de integración que al fin de ser realizado obliga a luchar contra una fragmentación del aislamiento que duró siglos.
al esfuerzo resultaría la contribución de los libros para la afirmación, en el caso de la Biblioteca Ayacucho, de América Latina como una realidad objetiva cultural, tanto como su carácter de proyección voluntaria para el futuro. No es difícil verificar que se encuentren paralelos productivos entre la percepción de Ángel Rama y Ayacucho en la constitución de bibliotecas de literatura para la enseñanza de lenguas en el exterior, considerada como lenguas pluricéntricas, pensando aquí en el español y portugués específicamente. Respecto a la importancia de la literatura en el pluricentrismo, me gustaría citar una iniciativa reciente del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño para la difusión del portugués, que está expuesto aquí en la sala. Esta publicación buscó abordar aspectos del alma global en portugués, especialmente con la sección de testimonios de artistas sobre la cultura en portugués y el papel de Brasil para su alcance global. Me gustaría citar esta iniciativa porque de estos testimonios recogidos resalta una dimensión lingüística y literaria que puede resumirse en 3 aspectos y que puede ser útil para medir la importancia de la formación de bibliotecas comunes entre las diversas naciones de portugués y español. El primero, el impacto afectivo que la difusión del idioma a través de las artes y de la literatura es capaz de generar y hablantes a veces muy distantes, en el caso del panorama del portugués, y que evidentemente contribuyen para desarrollar el sentido de pertenencia en el ámbito mundial. La capacidad que tiene el portugués, que a través de las artes de la literatura constituyen como siendo un elemento vivo, calidoscópico, una vez que se constituye dentro de este ámbito bajo el signo ideológico de integración cultural, que hace que la cultura se vean mejor o aprender a verse mejor con perspectivas alimentadas a partir de la cultura de otros pueblos en portugués, como quedó claro en nuestro panorama, y la amplitud global de una comunidad que con su cultura, su arte y su literatura es capaz de alcanzar millones de personas alrededor del planeta, sea como hablantes nativos o como segunda lengua. A partir de esto, me gustaría citar el prefacio de Antonio Carlos Equín sobre esta misma publicación. Al final del texto que abre nuestro panorama, Antonio Carlos Equín dice: no cabe hablar de lengua patria, de patria, padre, autoridad. Se propone, al contrario, una lengua matria, de mater, de acogida, que también se despliega en una lengua múltiple, herencia y tesoros múltiples de hermanos parecidos, resguardando nuestras diferencias. La literatura acentúa en esta clave interpretativa el carácter múltiple y de una lengua, espacio vivo de convergencias y diferencias, apuntando para el abordaje de la literatura como un polisistema literario de escala mundial, donde las especificidades y las semejanzas se revelan como elementos de un conjunto de producciones de ficción y poéticas que sugieren y problematizan la existencia y permanencia del portugués o del español, por ejemplo, como siendo formas particular de observar el mundo y de reconstruirlo, apuntando tal vez a lo necesario históricamente nuevo. Recientemente, el lingüista brasileño Carlos Faraco sugirió que el pluricentrismo es más reconocido por el mundo académico que por los hablantes de portugués. Y dentro de este polisistema de literaturas en portugués y o en español se encuentra un ámbito concreto de ejercicio del pluricentrismo, realidad que se hace a través del trabajo estético del idioma, se hace más palpable para aquel que lee, escucha, canta en portugués. Las condiciones de oportunidades para el desarrollo de acciones que pueden funcionar como posibles estrategias conjuntas de promoción del idioma en la comunidad de países de lengua portuguesa y española a través de la literatura.
Algunas que podríamos citar de forma breve piden la atención para los gestores de política y cultura de nuestros idiomas. Pueden ser citadas aquí. Por ejemplo, la creación de bibliotecas de referencias físicas o digitales partiendo de reconocidos premios nacionales o plurinacionales, el desarrollo de bibliotecas de las literaturas en portugués y español con obras de dominio públicas comentadas, el desarrollo de glosarios literarios comunes de las literaturas en lengua portuguesa y española, la creación y el intercambio de materiales didácticos para enseñanza de lenguas con base en textos literarios y el estímulo para la consolidación de grupos de investigación en literatura de lengua portuguesa y española de carácter transnacional, el desarrollo de más programas de movilidad entre poetas y escritores, la realización de conferencias, publicación de revistas y desarrollo de proyectos y traducción literaria como para el portugués o para el español como lenguas pluricéntricas. Estas y otras iniciativas en esta breve expresión de ideas puede contribuir para que cuando se realicen articuladamente con los países iberoamericanos, reúnan autores y lectores de portugués y español para calificar más aún las expresiones en términos globales y conferir más materialidad a la percepción del pluricentrismo por los hablantes de la lengua. Todo esto a partir del sentido estético y pedagógico peculiar de la literatura, siempre sintonizado con aquello que el mundo contemporáneo exige de nosotros en lo que se refiere a acción, comprensión, siendo que el terreno de la cultura es aquel donde se plasman mejor las tendencias necesarias de nuestro tiempo, como por ejemplo la disposición para análisis compleja de la realidad, el esfuerzo de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y la apertura a la tolerancia, experiencia a la altura del estudio. Y la literatura más inmediata, como por ejemplo la canción y el audiovisual, son fundamentales para que nuestras lenguas protagonizan los reconocimientos esenciales de sus comunidades a escala mundial. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la oportunidad y el espacio para los libros.